Vamos a darle la bienvenida a este viernes 12 de junio del 2020. Avanzamos firmemente en el camino hacia las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, que ya están a menos de 3 semanas de campaña y apenas a 21 días, 22 días de su realización. Y eso pues está marcando la agenda por encima incluso de los problemas derivados del coronavirus en el país, que avanza esta semana en el número de contagiados. Sorprendentemente ha avanzado y aumentó significativamente en relación a la semana pasada. El número de contagiados aumentó 73% en relación a la semana anterior. Y esto hay que decir que es un elemento a ponerle atención a las cifras, a los números, porque los fallecimientos, en cambio, virtualmente se mantuvieron. Cayeron de un promedio de 5, de un promedio de 4, subieron a 5 esta semana. O sea, un fallecimiento adicional por día no es una cosa grave, pero sí es importante señalar que esta semana el promedio diario de fallecimiento fue de 445 y en la semana anterior había sido de 257. Es decir, que hay 188 contagiados más por día esta semana y equivale a un 73%. Habrá que esperar a ver qué explicación pueden dar los estadígrafos y las autoridades de salud también, porque hay quienes vinculan eso al proyecto de que se le amplíe el periodo de suspensión de las garantías de tránsito y el toque de queda nocturno. Aunque habría que preguntar también si esa contaminación es de noche que se está produciendo, aún con el toque de queda, ¿verdad? Porque si aún con el toque de queda aumenta de esa manera, nadie entiende por qué se pone tanta atención en el toque de queda y no en cómo se está moviendo la gente en las jornadas del día, dónde que se está contagiando, cómo está retrocediendo el país, si está retrocediendo realmente. Porque por el otro lado, Adalberto, y eso es muy importante, el nivel de las pruebas ha aumentado significativamente en los últimos días. O sea, mucho más pruebas, mucho más contaminados. Y hay que decir que en el día de ayer, por ejemplo, hubo 2.465 pruebas en el informe de ayer, una cifra que no se había alcanzado todavía. Y además que el promedio de las pruebas, bueno, el total de las pruebas a lo largo de la pandemia en el país es de apenas 102.500. Eso da un promedio diario, dividiéndolo en 84 boletines, eso daría un promedio diario de 1.220, pero resulta que para el último boletín se hicieron el doble de pruebas, 2.465. Y entonces, si hay una proporción de 17% que da positivo y usted hace 100 pruebas, entonces le van a dar 17 positivos, pero si hace 200 le dan 34 positivos y así por el estilo. De manera que habrá que analizar eso muy minuciosamente para ver si el gobierno está fracasando, porque está en un gancho. Por un lado quiere a toda costa imponer el toque de queda para mantener a todos los partidos en un corral hasta el día de las elecciones, pero está aumentando la cifra y entonces indicando que se ha quedado lejos el éxito que anunció el 17 de abril, hace ya casi 2 meses, cuando el presidente Danilo Medina dijo al país en un discurso que ya se estaba aplanando la curva de los contaminados. Y resulta que 2 meses después está aumentando significativamente. ¿Qué es lo que va a plantear el gobierno si sigue manipulando cifras? Tendrá que plantear que volvamos a encerrarnos y suspendamos de nuevo todas las actividades que se han reanudado. Y eso pudiera ocurrir. Y entonces decir que vamos a vivir hasta que la pandemia se controle algún día, vamos a vivir encerrados en nuestras casas. Una verdadera sinrazón, un absurdo, porque eso no es lo que puede hacer ningún país del mundo, ni siquiera los ricos, aún Estados Unidos, donde hay creo que 42 millones de trabajadores suspendidos, Adalberto, unas cifras espantosas. Y en todas partes del mundo pues están reanudando y la gente está tratando de aprender a vivir con la pandemia. Aquí estamos tratando también en horas del día y evidentemente
que hay más contaminados que si estuviéramos encerrados. Pero es que la contaminación, en tanto que no sea tan trágica, porque si no aumentan las muertes, si la letalidad se mantiene como hasta ahora en 2.6, o sea, por cada 100 contaminados, menos de 3 han fallecido en el país. Si se mantienen esos niveles, evidentemente que no vamos a poder suspenderlo todo y volver hacia atrás, porque la letalidad, eso quiere decir que la pandemia en el país no está dando virulentamente a la gente, que no hay una tasa tan alta como hubo en los países fríos de fallecimientos, y por lo tanto la población tendrá que mejorar sus prevenciones y su cuidado o exponerse a lo que hoy día para el 97% es una gripe mala, que en algunos casos muy mala y en otros una gripe mala, mala de verdad, pero no ha pasado de eso para el 97%. Entonces ahí está otra vez el debate de lo mismo. Adalberto, ¿qué vamos a hacer para enfrentar la pandemia? ¿Cuál es la eficiencia que tenemos si los números se pueden manipular de esa manera? Porque yo soy de lo que creo que hay manipulación. Sí. Así como los días en que iba a hablar el presidente, ha habido tanto éxito que la última vez, el día que iba a hablar, el boletín de ese día dio 0 fallecimientos. Bueno, también cuando han querido que le extiendan el periodo de suspensión de todas las garantías o de las garantías fundamentales, entonces aumentan las pruebas y por lo tanto aumentan los contaminados. Vamos a ver cómo enfrentamos la situación. Juan Bolívar. Esta se complicó muchísimo. Sí, así es. Adelante. Juan, usted me oyó decir a principios de semana que cuando el gobierno anunció, pidió la prórroga, que el gobierno tenía también un plan B. A mí me habían hablado de eso y yo no lo creía. Y ese plan B significaba intimidar a la población mediante el incremento artificial o real de los casos de contagios y de muerte por coronavirus. Y parece que anda así. Déjeme agregarle una estadística a la que usted ha señalado, que ayuda a entender el problema. Óiganme, el boletín de ayer era el número 84. De acuerdo a ese boletín, desde que se comenzó a registrar esto, con el primer caso de un importado, los primeros casos importados, hasta ahora se han registrado 21.437 casos de coronavirus. De ellos, 561 han fallecido. Repito, 21.437. Si usted divide eso entre 84, le va a dar que el promedio diario de reporte es de 255 casos. Y de repente, cuando se está discutiendo en el Congreso Nacional si se le concede o no una prórroga al estado de emergencia, los casos se disparan. Y tenemos 629, 3 veces más que el promedio que hemos tenido en 84 días. ¿Qué uno piensa? Bueno, yo tengo cerca de mí a una epidemióloga que dice que el problema es que los casos existen. Lo que pasa es que los casos no se están reportando, no se están registrando. Por un lado, porque las pruebas no se estuvieron haciendo, y por otro lado, porque frenan la divulgación de los casos que reportan. Los casos se reportan desde las direcciones provinciales y municipales de epidemiología. Se reportan los casos desde los hospitales y llegan y los controlan. Dicen, Juan Bolívar, dicen que fue destituida o degradada la directora de epidemiología porque ésta se había negado a hacer algunas cosas que le pedían de las altas instancias. Y algo parecido ocurrió con quien dirigía el Laboratorio Nacional, que durante el primer mes y medio fue el único laboratorio que hacía pruebas para determinar si la gente tenía coronavirus o no coronavirus. De manera que hay sospecha legítima para pensar que se están manejando las cifras por conveniencia política. Y vamos a ver lo que va a pasar en el día de hoy. Y fíjense ustedes que el promedio de
el promedio de muerte de Juan Bolívar no son 3 ni 4, no, el promedio son 6 por día. Lo que ocurre es que esto va variando. Fíjense que hay días que no hemos tenido ni un solo caso. Por ayer tuvimos 11. Fíjense cómo es. ¿Y cuándo suben? Busque la fecha en que suben los casos. Es después que se ha tomado una decisión de atendiendo a los requerimientos del presidente Danilo Medina, o cuando se quiere adoptar cualquier otra medida que favorezca políticamente al candidato oficialista. De manera que estamos frente a una situación bastante seria. El coronavirus no se ha ido, ni se va a ir por ahora. Es más, se está hablando a nivel de los organismos internacionales de que podría convertirse en una enfermedad endémica en muchos países. Y la República Dominicana no está excluida de esa posibilidad. En consecuencia, los pueblos tendrán que aprender, los pueblos, los países, las autoridades, a convivir con una situación como esta. Hoy el tema a debatir, las expectativas están centradas, todas las expectativas de la población y sobre todo del mundo político, en lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. El presidente Danilo Medina desea que le prolonguen el estado de emergencia, no solo por mantener el toque de queda, porque ese no es el problema, es por mantener también las facultades abiertas y limitadas de usar los fondos públicos y comprometer inclusive hasta el futuro del país con fondos del Estado de manera sin controles. Y de eso es que se trata. De manera que vamos a ver lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. La oposición política ha ratificado su decisión de no favorecer, de no apoyar la iniciativa presidencial que ya ha sido ratificada por el Senado, mientras que los diputados del Partido de la Liberación Dominicana se aprestan a satisfacer la petición gubernamental. Vamos a ver lo que va a ocurrir, pero ese es un tema importante y óigame, ojalá que lo que estamos viendo sea falso, que el gobierno no esté pretendiendo llevar la cifra, porque se ha hablado que podría llegar hasta 2,000 por día, Juan Bolívar, de reporte de contagios. Sí se desestimara su posición. Así que vamos a ver. Sí. Adalberto, mira, esta semana, desde el viernes pasado hasta los datos dados ayer jueves, los fallecimientos pasaron de 525 a 561. Eso da 36. Divídelo entre 7 y te da 5.1. O sea, 5 fallecimientos por día. Eso es lo que hubo. La semana anterior hubo 4, es decir, aumentó en 1. Pero en los primeros 17 días después que empezó el desescalamiento, o vamos a llamarlo más directamente, la reanudación de las actividades formales, porque las informales ya habían empezado desde 2 semanas antes, casi todas. Ajá. Bueno, desde los primeros 17 días, el crecimiento fue de 223 por día. Y ahora, en esta última semana, fue de 445, o sea, casi el doble. En una semana, en relación a los 17 días anteriores, ya con el desescalamiento. Porque tú dirás, bueno, es que no, ustedes tienen que contar a partir del momento en que la gente salió a la calle. No, es que en los primeros 17 días el promedio fue bajito realmente. Y esta semana es que ha subido. Pero bueno, se va a discutir hoy otra vez en la Cámara de Diputados y todavía le queda mañana. Si no pueden reunir el quórum hoy, ellos lo van a intentar mañana sábado. Y van a seguir haciendo ofertas a algunos diputados por ahí a ver si consiguen esos 4. Esta vez no son 26 votos que le faltan como era para la reforma de la Constitución. Solamente son 3 o 4 votos que andan buscando. Solamente 3 o 4. Así que ustedes no se pueden sorprender si bien que le aprobaron la prórroga. Pero ¿por qué? Una pregunta clave además, Alberto. ¿Por qué esta vez el presidente en todas las ocasiones pidió 25 días más? ¿Por qué esta vez pide 17? Justamente los 17 días que a partir de mañana van a quedar para que termine la campaña electoral, que termina el jueves 2. No el día 5, no, el jueves 2 termina la campaña electoral. Y justamente esos 17 días es que el presidente quiere
mantener la emergencia. ¿Qué es lo que significa para los que no quieren entenderlo? Bueno, los empresarios del Cibao lo entendieron, particularmente los de Santiago, que emitieron un comunicado, y una vez más, los santiagueros entienden las cosas y salen con valentía, porque lo que dijo el obispo ayer de las bajezas de la política tienen también que ver con eso, cómo se está manejando la crisis, y dijo que en la pandemia había bajezas políticas. Eso lo que dice el Compromiso Santiago es que no hay necesidad de mantener el toque de queda para combatir el coronavirus y su expansión. Y dice lo mismo, que se pueden adoptar lo que hemos sostenido, se pueden adoptar medidas como por ejemplo mantener cerradas las actividades artísticas y deportivas y los bares y los restaurantes y los colmadones, pero no mantener acorralados a las personas que no se puedan mover después de las 5 de la tarde los domingos, ni los días de trabajo a las 7, porque un partido puede tener su gente trabajando hasta las 9, 10, 12 de la noche en las últimas 2 o 3 semanas de una campaña electoral. No tiene que tener, no es que va a estar haciendo manifestaciones masivas en la noche, es que se pueda mover y trasladarse de un lugar a otro sin que le cojan preso a su cuadro, porque le están acechando si se pasan 5 minutos. Mientras tanto, el candidato del partido gobierno, los candidatos hacen campaña de noche y ahí están. Bueno, hemos puesto, ayer pusimos videos de eso. Por ahí anda un video de una comunicadora que creo que es candidata, que cuenta cómo ella con una candidata a diputado están distribuyendo los bienes, la asistencia del plan social de la presidencia. Miren a ver si lo encuentran, si lo tienen a mano para que lo pongamos, ese documental. Pero es que no puede ser que se pueda pretender llegar a una elección amarrando a todos los opositores a que no pueden salir de determinadas horas. Eso no va a cambiar la situación, el que los políticos puedan moverse o no después de las 5 o después de las 7 de la noche. Lo que va a cambiar la situación es si la gente se va a los bares, a los colmadones, a los restaurantes, si se van a espectáculos, se juntan. Eso sí lo puede aumentar el riesgo, porque el riesgo que hay, y si es verdad que hay algún incremento, es en el día donde la gente se mete en un carrito, pues en una guagua, si no, aunque no haya toque de queda, si todas esas actividades artísticas y de recreativas están cerradas, ¿para dónde va a salir la gente? A la acera de su casa. Así es, licenciado, pero así es, licenciado. Es insostenible con el calor que hay, que la gente se mantenga dentro de su casa todo el tiempo. Sí. No, pero hay mucha irracionalidad además con esto del toque de queda.